Vamos a estar presentando esta palabra delante del Señor, pidiéndole al Señor que sea Él bendiciendo y glorificándose en medio de nuestras vidas a través del mensaje, que nos siga enseñando y nos siga instruyendo. A nuestra hermana Damaris, a su esposo, alegres estamos de verlos en la casa de oración y su hijo también. Dios me los bendiga. Levantamos nuestras manos, ellos se congregaban anteriormente con nosotros y el hermano Freddy, estamos bastante contentos de que estén acá, que el Señor los bendiga también. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir al Señor que nos bendiga y nos enseñe cada día más. Padre, yo te doy las gracias, Señor, porque vemos día con día tus misericordias, Señor, tus proezas y maravillas en medio de nosotros y en medio de tu casa, Padre. Gracias, Señor, porque permitiste que tu sierva Jacqueline estuviera en medio de nosotros. Sigue trabajando, sigue obrando en medio de su vida, fortaleciéndola y sustentándola en todo, poderoso Dios, y tu mano siga trayendo sanidad sobre aún su cuerpo conforme a tu voluntad. Te pido que bendigas esta palabra, que bendigas nuestras vidas, que nos sigas enseñando a través de ella, Padre, que nos sigas fortaleciendo, consolando y si es necesario exhortando, poderoso Dios, pero que todos a una como un solo cuerpo estemos dispuestos a aprender y a crecer en ti y en tu obra. Bendice a los maestros, Señor, que se han preparado también, Padre, para enseñar a los niños y a los jóvenes. Glorifícate en medio de ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Vamos a continuar con la enseñanza que Dios nos tiene en esta mañana, amados hermanos. Tenemos ya varios domingos de estar estudiando lo que es ser un ejército en orden de batalla. Como es bien sabido, pues es escuela dominical y es una enseñanza que ha tenido ahí cierta continuidad, y en este caso estamos entrando a ver lo que son, o hemos venido viendo, estudiando acerca de las estrategias que Dios les da a los soldados, en este caso a nosotros como Iglesia de Cristo, como soldados que somos de su ejército, para poder salir victoriosos. Esos planes de acción que como iglesia deberíamos de estar dispuestos a ejecutar para entonces poder ver victoria en medio de cada una de nuestras vidas. Y en la semana pasada habíamos finalizado viendo lo que era la parte del ayuno, amados hermanos, como era indispensable e importantísimo. El Señor nos lo recalcaba, que el ayuno normalmente se da cuando el amado no está, y nos había hablado claramente aún a través de nuestro hermano Carlos, nuestro hermano pastor, cómo es o cuando es que el amado no está, y es cuando tal vez el viejo hombre de una forma u otra sigue operando en cada una de nuestras vidas y nosotros le prestamos oído. Y es ahí donde necesitamos de este ayuno, necesitamos de este aún abstenernos físicamente muchas veces del alimento, para que en este particular podamos permitir que el Espíritu Santo sea el que transforme ese viejo hombre en esa nueva criatura, ese varón perfecto que se va a ir formando poco a poco a medida que disponemos nuestras vidas para que Él establezca su voluntad perfecta en nosotros. En esta mañana vamos a entrar a ver la última estrategia, amados hermanos, que Dios tiene así dispuesta para cada una de nuestras vidas, y es la estrategia del congregarse. El congregarse, amados hermanos, y a través de la palabra vamos a ver por qué Dios considera que es importantísimo que nosotros podamos congregarnos, en este caso en esta casa de oración, la cual Dios estableció como nuestra casa. Ahora, algo antes de entrar al pasaje, es importante entender lo que significa congregarse. Y congregarse, de acuerdo al diccionario, dice que es la reunión de personas, el reunir personas, agruparlas, juntarlas, atraerlas en un mismo lugar, pero con un propósito en común. Entonces, cada vez que un grupo de personas se agrupa en algún lugar o se reúne en algún lugar y hay un fin en particular, voy a poner el ejemplo porque mientras estudiaba me venía el ejemplo de toda la gente que va al estadio. ¿Cuál es el fin de ir al estadio? Si soy sapricista, ir a ver a los morados ganar. Si soy liguista, pues ir a ver a los manudos ganar. ¿Y qué hace el aficionado sapricista, liguista, herediano, del Real Madrid, del Barcelona? ¿Qué hacen todos ellos? Se reúnen en un lugar, tienen un fin común,
Hay un fin común, ver a su equipo salir campeón y apoyar a ese equipo como sea para que el ánimo haga que los jugadores se despabilen y metan gol. Cuando todo un grupo de personas se agrupa en un banco, no es para ir a comerse un queque, ¿o sí? Normalmente la gente que se reúne en conjunto, en unidad, en un banco es porque van a ir a hacer transacciones bancarias, depositar dinero, sacar dinero, pagar deudas pendientes. La gente que va a un hospital normalmente no se reúne en un hospital para hacer la fiesta de 15 años de la hija. Se reúne porque hay alguna enfermedad. Hay un bien común en ese, bueno, no sé si se puede decir bien común en un hospital, pero hay un, ¿cómo se llama aquí? Un propósito en común, buscar la sanidad del cuerpo que en ese momento se encuentra afectado por cualquier enfermedad. Nosotros tenemos un propósito en común cuando nos reunimos aquí. Y es alabar y glorificar el nombre de Dios. Ese es el fin por el cual usted entra por esas puertas, porque el salmista decía, entraré por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. El fin de congregarnos o reunirnos o juntarnos, amados hermanos, en este lugar, el atraernos el uno al otro para venir a reunirnos en esta casa de oración, es no solo para que alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios, sino para que su palabra haga mella, rema en cada una de nuestras vidas cada vez que es expuesta, cada vez que es dada, para que el alimento que sale de este altar venga a ser bálsamo, medicina a nuestros huesos, como también lo dice su palabra. El propósito por el cual todos nosotros nos reunimos en este lugar es porque sí tenemos necesidades, hay enfermedades. Dejemos de lado las físicas, espirituales, que necesitan ser sanadas, que necesitan ser restauradas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando venimos aquí con un solo pensamiento, Dios desciende para traer respuesta a cada una de nuestras vidas. Sí, correcto. Pero tendríamos que estar todos agrupados con ese propósito. Pero si usted viene a la casa de oración y usted dice, voy a ir a congregarme, pero está pensando en los frijoles que dejó, usted va a salir exactamente igual a como entró, porque el propósito por el cual usted se vino a congregar se le despistó, se le fue, porque empezó a pensar en otras cosas que no eran el buscar el rostro de Dios, el prestar oído a la voz de Dios, para entonces saber cuál es la senda que usted debe de seguir. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, amados hermanos. Un pasaje que es bastante conocido por nosotros, que de hecho muchas veces lo recitamos, pero se nos olvida el buscar o el entender profundamente qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de este pasaje. Hebreos 10, versículo 25. Versículos anteriores, el varón que escribió el libro de Hebreos venía diciendo que ya no teníamos nada que nos limitara para entrar a ese lugar santísimo, porque el sacrificio de Cristo que fue hecho una vez y para siempre nos dio ese libre acceso a esa presencia de Dios a cada uno de nosotros. Pero nos estimulaba el Señor, nos pedía el Señor que pudiéramos mantenernos cada uno de nosotros firmes sin fluctuar. Firmes con nuestra visión puesta en el galardón, en el premio del supremo llamamiento. Y en el versículo 25 dice el Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces viene el consejo de parte de Dios para su pueblo. Cada vez que nos reunimos en este lugar, tenemos que tener un propósito en común cada uno de nosotros. Preparar nuestras vidas, entender que al estar en este lugar vamos a entrar libre a esa presencia de Dios, porque nada nos va a limitar. Dice el versículo 24, considerándonos unos a otros, estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Pero dice el varón que escribió, no dejen de congregarse,
no dejen de reunirse para adorar. Porque eso es congregarse, reunión para adoración. Eso venimos a hacer en este lugar. Y cuando un hermano, una autoridad le pide, amado hermano, a usted que se congregue, no es porque, bueno, sí queremos vernos las caras bonitas, pero el fin del congregarnos es poder alabar y exaltar y glorificar el nombre de Dios. Para que entonces, si yo quiero experimentar la gloria de Dios y usted la quiere experimentar, unidos la hagamos descender más rápido. Porque la palabra de Dios dice que donde hay dos o más en su nombre, ¿qué sucede? Ahí va a estar Él. Y ahí Él se va a derramar. Por eso dice, no dejen en congregarse como algunos tienen por costumbre. Y cuando hablamos de costumbre, es una manera habitual de actuar o comportarse. Ya es algo normal de mi vida no congregarme. Como es algo normal de nuestra vida antes de salir de la casa, lavarnos los dientes, ¿verdad? Eso es lo normal, es lo habitual. Lo habitual es que cuando usted se levanta en la mañanita, antes de desayunar, usted se pega una bañadita para después desayunar, lavarse sus dientitos e irse a su trabajo, irse a su colegio. Lo habitual es que los jóvenes estudien. Eso es lo habitual, eso es lo que es costumbre. Claro, lo habitual es que el padre y la madre trabajen, provean a su casa. ¿Correcto? No tengamos la costumbre de enseñar a nuestros hijos, a nuestro entorno a dejar de congregarse. No hagamos eso un hábito, no hagamos eso una religión, porque nos estamos perdiendo, amados hermanos, que el propósito por el cual nos hace Dios reunirnos, no podamos ver su gloria, entrar a su presencia en la libertad que Él quiere y que tenemos cada uno de nosotros. Por eso recomendaba y decía, como algunos tienen por costumbre, no nos comportemos de esa manera. Como los del mundo que un domingo se levantan, van, se alistan, van. Estoy hablando domingo porque es normal que los domingos vengamos a la congregación. Que el día domingo, amados hermanos, el día miércoles, que son normalmente los días que Dios ha citado para que su casa se reúna, lo hagamos con alegría, lo hagamos con gozo, no con pereza, no con un corazón obstinado, sino que en este momento voy a dejar atrás toda la carga que pudo haber tenido semanal, voy a dejar atrás toda la carga que pude haber tenido en mi trabajo el día de hoy, en mi estudio, en la relación con mis compañeros que a veces me embotan la cabeza, y mi fin va a ser buscar el rostro de Dios para que Él sacie mi vida, para que Él llene mi corazón, para que Él le dé un sentido y un propósito a mi alma cuando a veces no lo tengo. Porque aunque somos hijos de Dios, a veces no tenemos propósitos en Dios. Y por eso andamos como perro por su casa en este mundo. Para allá, para acá, como si fuéramos más del montón. Y tenemos que distinguirnos como Daniel, amados hermanos. Porque normalmente, cuando hablamos de Daniel y de sus amigos, ¿a quién le tiramos esa connotación? A los jóvenes. Sin entender que todos nosotros tenemos que ser diferentes a los que están allá afuera. Para que los que están allá afuera puedan ver el rostro de Dios a través de su luz, y puedan anhelar también vivir esa luz, esa paz, ese amor que solo Dios puede dar. Y el único lugar, amados hermanos, donde usted lo experimenta sin que no haya nada que le estorbe, es en este lugar, se supone. Porque vuelvo y reitero, en nuestras casas podemos buscar el rostro de Dios. Sí, claro. Pero a veces las cosas externas nos pueden perturbar un poquito, que los hijos, que el teléfono, que el cansancio, nos pueden perturbar un poquito, sí. Pero si venimos a este lugar, nuestra mente va a estar enfocada en solamente entender que este es un lugar de reunión donde yo adoro, donde yo exalto, donde yo glorifico, y por ende veo la respuesta de Dios en medio de mi vida. Cuando me fortalece, cuando me llena, cuando me sustenta y cuando me hace quitar ese pensamiento que me tiene acostumbrada a vivir la vida sin sentido y empezar a vivirla con un propósito. Y sigue diciendo, como algunos tienen por costumbre, y Dios nos pide que podamos exhortarnos. Y cuando hablamos de exhortar, sí, es cierto, hay que amonestar, porque eso es una exhortación, una llamadita de atención. Pero también cuando habla ahí de exhortar, dice que es animarnos.
Dice que es aún hasta rogar. Cuando usted en este altar se le pide, amado hermano, que no se deje de congregar, no lo vea como una molestia, véalo como un ruego de parte de Dios, porque Dios quiere bendecirlo cada vez que usted viene a esta casa. Cada vez que usted asiste a las reuniones de seminario, usted ahí se está congregando con un propósito. ¿Cuál es el propósito en seminario cuando se reúne con sus compañeros? Aprender más profundamente de los misterios que hay en la palabra de Dios. Los hermanos Caleb, cuando se reúnan el día sábado 29, tienen un propósito en particular para esa reunión. Entonces ellos se van a congregar, se me fue el título, pero para que sean edificados. Un encuentro con el amado. Para tener un encuentro con el amado, amado hermano, y cuando usted va a encontrarse con su amado, usted va ahí charralero, ahí medio feillo. No, usted se empericueta, decía mi tía, y se pinta, y se pone las mejores galas y las mejores ropas. ¿Cómo venimos a la casa del Señor? Bien vestidos, bien prendiditos. Y no es que estoy hablando que prendidito ahí con cosas de moda, no, o finas, de valor, no, amados hermanos. Y dije amor, perdón, es que otra vez. No venimos a la casa de Dios porque sí, es como ver a nuestro novio, nuestra novia, en nuestro amor, exacto. Y usted va a venir bien vestido, bien hermoso, dispuesto a gozarse con su Dios. El día domingo pasado, las madres se congregaron con sus hijos, con sus niños ahí abajo. Estoy poniendo sus pequeños ejemplos, amados hermanos, porque en ese lapso de no sé cuánto fue, 5 o 10 minutos, hermana Elda, 5 o 10 minutos, pero usted se gozó con su hija al entender el propósito de reunirse ahí con ella, de ver el amor que ella tiene por usted como madre que es. Claro. Y ahí Dios bendijo a la niña y bendijo a la madre, porque le hizo ver a la niña el lugar que tiene que darle a su madre, y le hizo ver a la madre que el ejemplo que le está dando a su hijo está cumpliendo un efecto, o a su hija, y que tiene que seguir por ese mismo camino. Pero cuando Dios convoca reuniones para que nos congreguemos, ¿qué hacemos con esas convocaciones? Ahora el 30 de agosto, amados hermanos, que es el aniversario, no, es en la tarde, y si llueve menos que voy a estar yendo, porque ustedes no se han dado cuenta que cada vez que llueve, por lo menos un miércoles en la noche hay un fin común. Llueve mucho, me mojo, mejor me quedo en la casa. Lo veo por tele, y eso es literal, lo veo por tele. Y no, aunque por tele, bueno, en la parte de la transmisión podemos recibir el bien de Dios, pero creo que en este lugar vamos a ser más bendecidos, más llenos, más fortalecidos, porque va a haber un contacto, va a haber un animarnos de una manera cercana, no va a haber nada de por medio, amados hermanos. Por eso Dios dice, no dejen de congregarse, sino exhórtense, rueguen, anímense, aún amonesten muchas veces, tanto más, porque hay ahí un peligrito. Dice, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y mientras yo buscaba a la parte del Strong, el día, amados hermanos, sí, habla de que ese día puede ser hoy es el día aceptable, dice su palabra, para que nos congreguemos, porque el propósito es seguir siendo edificados en la obra de Dios, seguir siendo preparados como ejército para ganar cada una de las batallas que Dios nos ponga adelante. Pero dice también que cuando veis que aquel día lo refiere a fiesta, y Dios me llevaba, que cada vez que yo me congrego, Dios me prepara para cuando yo vaya a la eternidad. Porque va a ser en la eternidad, si yo cumplí el propósito de Dios y su Hijo se estableció en mí, ¿va a ser de tristeza y gozo estar allá en la eternidad? No, va a ser de fiesta, va a ser de gozo, va a ser de alegría, porque vamos a ver que el Señor está cumpliendo o cumplió su obra en cada una de nuestras vidas. Y también lo habla cuando se acerque aquel día, el día del tribunal. Cuando nos presentemos delante de Dios y Él nos diga, tus obras han sido buenas o tus obras han sido malas. Si son buenas, ¿a dónde vamos? A la derecha. Pero si son malas, a la izquierda, al lloro y al crujir de dientes. ¿Y queremos irnos al lloro y al crujir de dientes? No. Por eso Dios dice, no dejen de congregarse. No dejen de reunirse, no tengan eso por costumbre, quítense en esa maña, quítense en esa costumbre, quítense en ese hábito tan feo.
Hay momentos donde tal vez no vamos a poder venir. Enfermedad, trabajo, alguna limitación. Pero que no se haga una costumbre, amados hermanos. Sino que podamos entender que cada vez que nos congregamos es porque Dios nos prepara para ese día que viene, y el cual dice ahí está cerca. Ese día se acerca cada vez más, el tiempo se pone más difícil. Oremos mucho por este país. Si usted se pone a ver, amados hermanos, en esta semana cuántos temblores hubieron, cuántos temblores han habido, maremotos. Y hasta aquí Dios ha sostenido esta nación. Pero cuando nos congregamos aquí, ¿usted por qué ora? Uy, Señor, cámbiale el corazón de Eric, porque es que qué majadero que es y tú tienes que cambiarlo. O Señor, cambia mi vida, y a la vez te pido que transformes mi interior para que yo lo pueda ver con tus ojos, para que yo lo pueda amar, para que yo lo pueda cuidar, para que yo lo pueda rodear. Y en medio de este país donde nos tienes en libertad, en paz, donde sí pueden haber movimientos de tierra, pero hasta aquí no ha pasado nada grave, gracias al Señor, podamos seguir permaneciendo. Pero qué cochinada de gobierno, pero qué cochinada de país, pero eso es una pura delincuencia. Sí, amados, ya lo sabemos. Pero ¿qué hace usted cuando se congrega? ¿Qué hace usted cuando viene a esta casa? Suplica al Padre para que Dios tenga misericordia de los que gobiernan, de su vida y de la mía. O puede ser que aún hasta venga por costumbre también y no haya un fin en el congregarme. Porque eso puede pasar también, amados hermanos, que podamos justificar, no, yo hermana, yo me congrego todos los miércoles y todos los domingos. Pero cuando el Señor le pide deje de pelear, cuando el Señor le pide háblele con amor a sus hijos, cuando el Señor le dice ame a su esposa o a su esposo, eso es lo que menos hacemos. Se nos volvió una costumbre congregarnos, pero no nos estamos dando cuenta que el día se acerca y la obra de Dios no se ha cumplido en cada una de nuestras vidas. No sé si va quedando claro, amados hermanos. Vamos a pasar al libro de Joel, capítulo 3, del 9 al 14. Hay que entender que los tiempos que se avecinan, que podemos estar viviendo, amados hermanos, nos tienen que llevar a nosotros a cambiar nuestra actitud. Una actitud a veces que puede ser muy pasiva, que puede ser muy conformista, y es ahí donde Satanás toma control, toma ventaja, se aprovecha. Por eso cuando nos congregamos en este lugar nos estimula constantemente Dios a no detenernos en medio de la batalla. Así podemos estar viviendo luchas, pruebas, pero es para el bien de nosotros, para perfeccionar su obra en cada una de nuestras vidas. Lo importante es que cada uno de nosotros entienda que tiene que dejar a un lado la costumbre, el hábito, la pasividad, y empezar a portarse como ese ejército en orden que el Dios ha venido llamando desde hace tiempo atrás. Joel 3, vamos a leer del versículo 9 al versículo 14. Pero antes de leerlo, amados hermanos, una pequeña reseña. Joel le profetiza al pueblo de Judá. El pueblo de Judá, el reino del sur, amados hermanos, un reino que normalmente, lamentablemente, se iba en contra de la voluntad de Dios, desobedeciéndole, teniendo otros dioses, inclinando su corazón a adorar y a entregar su vida a otros dioses que no eran nuestro Dios, nuestro Rey. Muchas veces no creían a esas promesas que Dios les hacía, y vino Joel, amados hermanos, a causa de esa desobediencia, y les hablaba y les decía que el fruto del campo, que aún el ganado, el vino, amados hermanos, el trigo, la cebada, lo habían perdido, porque se había levantado un ejército de langostas. Hace referencia al libro de Joel. Pero Dios venía hablando del pueblo de Asiria y el pueblo de Babilonia que iba a venir en contra del pueblo de Israel. Un ejército que Dios mismo había enviado, porque lo dice aquí el libro de Joel, para ver si acaso el corazón de este pueblo cambiaba, se transformaba, empezaba a inclinarse al Señor, empezaba a entender que cada vez que se reunían tenían que tener un propósito, buscar el rostro de Dios, aún decir: Señor, sí, adoro a Astoret, estoy poniendo ejemplos, adoro a Quemos, adoro a Moloch, pero entiendo que ya no puedo adorarlos, tengo que romper esos altares y solo adorarte a ti. Y Dios a través de Joel les decía
que no temieran, que se alegraran y se gozaran más adelante. Obviamente, si sostenían la palabra de Dios, si obedecían a la voz de Dios, y que Dios les iba a devolver lo que el saltón, el revoltón y la langosta, no sé si me hizo falta uno, les había quitado. Pero ahí es donde dice el ejército que yo envié. Dios se los iba a devolver, pero ellos tenían que hacer algo, amados hermanos. Entrar en esa obediencia con el Señor. Y aparte de entrar en esa obediencia, tenían que hacer lo que dice en el libro de Joel, capítulo 3, el versículo 9. Para que entonces la manifestación de Dios se empezara a mostrar en medio de ese rebaño. Joel 3, 9 dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Nuevamente vuelve a decir el Señor, cercano está el día. Y como el cercano está ese día, amados hermanos, Él necesita que cada uno de nosotros tome una postura y deje una actitud negativa que podemos estar viviendo a un lado. Y inicia diciendo Joel: proclamad esto entre las naciones. Y Joel empieza a llamar fuera, amados hermanos, porque eso es proclamar. Joel empieza a anunciar, Joel empieza a convocar, Joel empieza a gritarle a ese pueblo que estaba en escasez, que estaba en necesidad, porque ellos mismos habían desatendido y desobedecido a la voz de Dios. Pero aún así, en su misericordia, Dios les decía: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque en ti haré grandes cosas. Pero para que esas grandes cosas sucedan, amados hermanos, para que usted pueda ver el poder y la autoridad de Dios manifestado sobre su vida, es necesario que usted empiece a proclamar esto entre las naciones. Que usted empiece a convocar en medio de su vida todo lo que lo hace estar en un estado de pasividad, de conformidad, de costumbre y hábito que no lo deja acudir a la presencia de Dios aún en este lugar. Dice el Señor: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Porque todos los días, amados hermanos, vivimos una lucha continua con nuestra carne, con nuestro razonamiento. Por eso es necesario que nos congreguemos para que en este lugar Dios nos anime, nos dé fuerza, nos siga dando la estrategia y mostrando el camino para poder irnos en contra del pensamiento, de la carne y de las emociones que nos hacen titubear en la obra de Dios. Y sigue diciendo ahí: despertad a los valientes. Porque hay valientes en medio de la casa de Dios, sí, pero como los ve Dios, dormidos. Qué triste. Porque perdónenme, pero a veces nos llenamos la boca diciendo que somos ejército de Dios, pero un ejército dormido puede sacar la victoria adelante. No. Un ejército pasivo puede hacer estremecer la tierra. No. Amados hermanos, y si nos recordamos de la historia, cuando era la estrategia de alabar a Dios en Josafat, que aquí Dios hace referencia, vean Dios qué bueno es.
Cuando nos acordamos de esa historia, dice en los últimos versículos del libro 20, del capítulo 20, el pueblo de Israel hizo algo en esa batalla. Nada. Ellos solo descendieron y Dios puso las emboscadas. Pero ¿qué se levantó en el pueblo enemigo? Pavor. Pavor, porque entendió cuál era el Dios que seguía a ese pueblo. ¿Qué hace el enemigo cuando lo ve a usted y cuando me ve a mí? ¿Tiembla? Porque ve a Cristo en cada uno de nosotros. O nos choca la espalda y vámonos. Una canita al aire, nada pasa. Esa canita al aire puede ser el día del Señor que se acercó y quedó listo para la foto, al lado izquierdo. ¿Y usted y yo queremos eso? No. Por eso la recomendación de Dios hoy: despiértate, avívate en el nombre del Señor. Y nos lo viene hablando el Señor desde hace tiempo, antes de iniciar las estrategias. Avivar el Espíritu en cada una de nuestras vidas, dejar que ese Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, amados hermanos. Nos viene diciendo el Señor. Dice que es blandir. ¿Y qué va a blandir usted? El tenedor. ¿Qué es lo que normalmente se blande? O no sé si se dice así, pero bueno, la espada. La espada, esta palabra de Dios. Cuando venga el enemigo, cuando venga el susurro, cuando venga la carne, en el nombre de Jesús te reprendo. Le enseñamos a nuestros hijos en medio de las noches, cuando duermen y son atormentados, a que reprendan a Satanás. O le abrimos la cobija: no, venga papito, no pasa nada. O les enseñamos a pelear, a luchar, a despertar ese valiente en cada uno de ellos también, para que puedan ver la victoria. Porque ellos viven sus luchas. Cada uno de ellos vive en depresión, ansiedad. ¿Cómo le enseña a usted a despertar el valiente en medio de su vida si usted no se congrega como padre? ¿Podría hacerlo, amado hermano? No, porque tiene que empezar por despertar su valiente primero. Dice ahí que es necesario que despierte el valiente, que nos movamos. Dice: acérquense, acudamos, vengan todos los hombres de guerra. Y aquí hay varones de guerra. Y cuando hablo varones, estoy metiendo mujeres y hombres, porque Dios lo que ve es a Cristo en cada una de nuestras vidas, ese varón perfecto, el que se forma. Varones valientes, amados hermanos. Si nosotros nos pusiéramos aquí a citar las luchas que hemos vivido y cómo salimos victoriosos, eso nos hace ser valientes. Hemos vencido enfermedades, hemos vencido situaciones de finanzas ahí catastróficas. Hemos vencido aún que matrimonios fueron tal vez dañados, pero han sido restaurados. Y usted se sostuvo como esa esposa, ese esposo valiente, peleando, guerreando por su mujer, por su hombre. Y Dios le restauró el matrimonio. Pero es necesario que se despierte el pueblo de Dios, que se congregue, como dice ahí: forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. Los asadones son esas, son como unas paletas, unas palas, pero como así, como al revés, que lo que hacen es como hacer la tierra así. No es un rastrillo, pero es parecido al rastrillo, digamos, tiene la función del rastrillo, pero es como una pala que está en esa posición. Dice que normalmente lo que hacen, obviamente, son instrumentos o herramientas para la agricultura, ¿verdad? Y que dice que lo que hacen es cavar y remover la tierra. Y la hoz es como un garfio. No sé si han visto como un cuchillo, pero en forma de garfio. Y ese es el que se usa para la siega. Pero en este momento Dios no quiere que nosotros ceguemos. Dios no quiere que nosotros arranquemos la tierra. Porque ¿qué está diciendo ahí? Él quiere que transformemos esas herramientas en espadas, en lanzas. Diga el débil: fuerte soy. La palabra nos sustenta, amados hermanos. La palabra nos da alimento, nos enseña cómo ir quitando de nuestro interior todo lo que hace que no crezca la semilla. Pero también es necesario que la palabra venga a redarguir mi vida, que yo misma me confronte a través de ella. Que no solo diga: ay, Dios es paz y Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y si yo me voy a pecar, el Señor viene y con su ira me destruye. Ah, no, pero eso no podemos decirlo, porque Dios es amor, Dios es paz, ¿sí? Pero Joel
cuando le profetizó al pueblo que vino Babilonia a hacer con ellos, que vino a hacer Asiria con el pueblo de Israel, cosas bonitas. No, les destruyó todo, amados hermanos, el templo, todo. La palabra de Dios tiene que convertirse en espada y lanzas para nosotros mismos aún muchas veces, para darle muerte a nuestra carne, a nuestro razonamiento, a la pereza, a la ociosidad, a los vicios que todavía siguen ahí en medio de nuestra vida revoloteando. Cuando la palabra de Dios dice que es preferible entrar con un ojo al reino de los cielos, con los dos al infierno. Entonces, cuando mis ojos se salen para ver cosas que no son, Dios, tú dices en tu palabra que es mejor que me saque un ojo y que entre solo con uno al reino de los cielos que con los dos al infierno. No es que se lo va a sacar. Pero, amados hermanos, usted repite eso constantemente en medio de su vida y eso va a tener que hacer mella en usted, y usted va a tener que dejar de ver lo pornográfico, o la mujer que anda ahí, o el hombre de cuadritos que va para allá, no sé, hacia donde se le inclinen sus ojos. Pero es convertir la espada, bueno, las herramientas que Dios nos da, en espadas y en lanzas. Es que yo diga: Señor, ayuda a mi incredulidad. Un varón lo pidió, ¿sí? Tengo fe, pero ayuda a mi incredulidad. Y Dios le trajo sanidad, o hizo el milagro que necesitaba hacer. Creo que era un centurión, si no estoy mal, en los evangelios. Porque a veces tenemos que decir: no puedo, Señor, me cuesta, es muy difícil, es una condición que tengo arraigada desde hace mucho. Pero voy a trabajar para que este asadón, esa herramienta que la estoy usando tal vez en este momento no adecuadamente, la transforme en espada, para que sí me traspase a mí misma. Porque yo quiero convertirme en ese fuerte, en ese valiente. Cuando ahí habla, amados hermanos, de diga, vean lo que significa el estrón, dice que es cambiar lo pasivo. Es cambiar lo pasivo, porque la pasividad nos lleva a sentirnos débiles, que no servimos, que no podemos, que no somos nada. Pero si Cristo está por nosotros, ¿qué dice su palabra? ¿Quién contra nosotros? Pero está en mí el convertir esas herramientas en espadas, en lanzas, para darle muerte. ¿Qué hizo David con la honda? La usó y mató a su gigante. Y trajo victoria a un pueblo grande y numeroso, medio miedoso. Pero un muchachito dio victoria a su enemigo, porque se portó varonilmente, se convirtió en ese fuerte, en ese valeroso. Y sigue diciendo ahí: juntaos y venid, naciones todas alrededor, congregaos, júntense, reúnanse. Haz venir, dice ahí, a tus fuertes. Entonces, ¿quiénes tienen que congregarse en este lugar? Sí, nosotros. Pero de acuerdo al pasaje, ¿quiénes? ¿Qué característica o adjetivo le está dando? Los fuertes. Los fuertes. Los fuertes se congregan en este lugar. Los fuertes se reúnen en este lugar. Los fuertes que pueden muchas veces flaquear, pero soy fuerte en Dios porque tú me haces fuerte. David dijo que pudo haber resbalado, pero le dijo al Señor: no resbalaré mucho. Y confió en su Dios, en su Rey, que le daba la victoria. Pero porque David se refugiaba en Él. ¿En quién se refugia usted? Para que mantenga la condición de debilidad, de pasividad, de tristeza, de angustia. Amados hermanos, ¿por qué usted está triste? ¿Por qué? Si Dios es nuestro gozo, dice su palabra. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. ¿Por qué se queda escondido en su casa? Este es el primer lugar donde usted tiene que venir cuando usted está en una situación adversa. No vaya al psicólogo, y me perdonan. No vayan del terapista. O sea, puede hacer una ayuda, ¿cómo se llama? Paralela, digamos así, o no sé si se dice así. Pero aquí es donde se tiene que venir primero.
a doblar su rodilla. Ana dobló su rodilla. Y aunque Eli le dijo, estás borracha, no me importa, doblo mi rodilla. Porque en ese doblar mi rodilla le digo, estoy débil, Señor, pero tú me haces fuerte. Y tú tienes que responder a mi vida porque yo me porto varonilmente y quiero un hijo y clamo por ese hijo. Quiero respuesta de Dios, pero no peleo por ella. Entonces, ¿cuándo la va a tener? Por eso dice ahí, juntaos y venid todos alrededor y congregaos, hacer venir a los fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Y subió el pueblo a Josafat, al valle de Josafat, hace referencia a la batalla, y el pueblo peleó, amados hermanos. No peleó, porque Dios peleó por ellos. Pero aquí dice, despiértense las naciones, ¿y qué más? Y suban al valle de Josafat. No, despiértense las naciones y yo los visito a cada uno en su casa. No se preocupen, para que no se cansen. ¿No? Porque Dios necesita que ¿quién es el que accione? Nosotros. Porque Él ya hizo su parte. Enviar a su Hijo Jesucristo para darnos vida eterna. Ahora nos corresponde a nosotros accionar, subir. Porque allí, ¿qué va a hacer el Señor, amados hermanos? Se sentará para juzgar a todas las naciones de alrededor. Porque el Señor se va a sentar, va a pronunciar sentencia, castigo, condena contra nosotros. Si yo estoy fuerte, no. Pero sí contra la parte débil que hay en mí, que necesita ser transformada, que todavía necesita ser arrancada, quitada de mi vida, para que entonces no haya obstáculo para que yo pueda tener ese acceso a su presencia sin limitación. Y sigue diciendo, echad la hoz, porque la mies está ya madura, Dios ve frutos en cada una de nuestras vidas. Dios ya ve que nuestra tierra tiene que empezar a producir y dar esos frutos, ya está maduro el fruto. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Y vean lo bonito, que en los pasajes anteriores no había ni trigo, no había ni cebada, no habían frutos en el campo, no había ni ganado. Pero aquí, si el pueblo de Israel y nosotros nos despertamos y nosotros tomamos de los azadones y las lanzas y de las hoces, hacemos espadas y lanzas, Dios empieza a ver un fruto de obediencia en cada una de nuestras vidas. Un fruto de amor, un fruto de gozo, un fruto de paz en cada uno de nosotros. Y cada vez que usted asiste a esta congregación y se reúne, se junta, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber gozo, sino que, como dice el canto, la iglesia se alegra en la danza, jóvenes y viejos juntamente, porque hemos entendido la voluntad de Dios y estamos dispuestos a que el Señor sí traiga castigo a la carne, al razonamiento, pero avive la obra interior, ese hombre interior en cada uno de nosotros. Y dice ahí, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y ahí cuando habla de decisión es acordar, es determinar. Porque en ese lugar donde Dios se va a sentar a juzgar, a corregir, se tiene que acordar algo. Y lo que se tiene que acordar es, permanezco en mi debilidad, en mi tristeza, en mi angustia, o todos los días, a pesar del cansancio, a pesar de lo que sea, digo, fuerte soy. Y acuerdo y determino que voy a seguir el rostro de Dios, la voluntad de Dios, venga lo que venga. Porque, amados hermanos, nosotros vinimos a este mundo para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas, pero con el fin de volver ¿a dónde? A la eternidad, no quedarnos aquí. Y entre más rápido trabajemos, más rápido nos vamos a la presencia de Dios, porque ahí es donde vamos a vivir eternamente y para siempre. Pero si usted está pensando que si usted quiere quedar aquí toda la vida, ay, qué pena. Porque cuando se cumpla, no sé si es Pedro que dice que el sol, los elementos ardientes se fundirán, usted va a ser ¡fum!, consumido. Y el problema es que si no estamos entendidos de que el día está cercano,
Y ahí es que, qué susto. Podemos estarnos jugando el riesgo, amados hermanos, el chance. Porque la palabra de Dios también dice que el día ni la hora, nadie lo sabe. Aunque Dios en su misericordia puede mostrar a sus profetas lo que uno va a padecer vivir, claro. Pero no lo sabemos. Por eso nos manda a estar velando y sobrios, para que cuando Él venga, no hallemos muerte, sino que hallemos vida eterna. No sé si queda claro, amados hermanos. El hermano Carlos y después el hermano Eric, el hermano Leo y algún otro que tenga algún aporte, sino para cerrarlo ahí. Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Pregunta, ¿usted tiene el libro de Génesis? No. Es que cuando se empezó la enseñanza con respecto a esta parte de la casa de oración, ¿verdad? Se me vino el pasaje a mí, de la casa de oración y del no congregarnos, se me vino a mí el pasaje que está en el libro de Génesis, capítulo 28. Jacob tuvo que huir de su casa porque había cometido le había cometido un agravio a Esaú, su hermano, porque él se hizo pasar por Esaú para que la bendición cayera sobre él. Y así fue como Jacob, o por esa causa, tuvo que huir, porque el hermano se levantó para matarle. No voy a descansar hasta que yo mate a Jacob. Y la mamá de Jacob le dijo, vaya hacia donde Labán, que es mi pariente, y more ahí, porque tu hermano ha jurado matarte. Y yendo Jacob en obediencia a donde Labán, dice que llegó a un cierto lugar que se llamaba Bershiba, o salió de ahí, y dice que lo tomó la noche y él se acostó cogiendo una piedra y poniéndola por cabecera, quiere decir que era el mero campo. Y ahí tuvo un sueño, se los estoy relatando para no leerlo como está, ¿verdad? Y en ese sueño él vio una escalera que se apoyaba en la tierra y llegaba hasta el cielo. Y ángeles de Dios que descendían, oigan bien, que subían y descendían sobre esa escalera y arriba estaba el Señor. Y cuando él se despertó del sueño, dice acá la escritura, que se asustó en gran manera, le dio miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa, oigan bien, que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuál casa de Dios? Si estaba en el campo. ¿Qué miró él para poder decir, este lugar a donde yo estoy acostado no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo? Y este pasaje a mí me dio duro hace muchos años y lo analicé a la luz de que cuando yo viajé a los Estados Unidos tenía uno que ir a una agencia a comprar un pasaje. No era por internet, no existía eso. Y le hacían el ticket a uno y uno pagaba ahí y con ese ticket se presentaba en el aeropuerto. Tenía que comprar en ese lugar el derecho de poder viajar. ¿A qué lo quiero llevar? A donde dice Jacob, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Todos nosotros cuando nos reunimos en esta casa estamos comprando un tiquete de viaje. Por eso exhorta el Señor a través de quien escribió el libro de Hebreos, no dejen de congregarse más cuando veis que aquel día se acerca. Y si unimos las profecías que Cristo trajo para que nosotros podamos erguir nuestras cabezas y levantarlas, dice, habrán guerras, rumores de guerras, hambre, pestilencia, terremotos en diferentes lugares. Principio de dolores es esto, aunque no es el fin, pero el día está cercano. Entonces, si ya la palabra profética se está cumpliendo, ¿cómo es que yo me siento en el chaslón, en el sillón, y digo, hoy voy, mañana no voy?
O, perdóneme, está la enseñanza en lo mejor. Y yo no fui al baño cuando entré para no perturbarme. Y entonces mi cuerpo me dice, vaya al baño. Y me voy al baño y perdí 5 o 10 minutos de quien me está formulando el ticket para yo poder entrar al reino de los cielos. Y cuando usted vino, perdió el hilo de la enseñanza. Y ahí es donde yo digo, hermanos, me importa el hilo de la enseñanza, como para poder yo decir, Señor, me falta esto y aquello, me estás dando duro en este lugar, mejor dicho, de mis áreas, para que entonces se cumpla el propósito. Y vean lo que hizo Jacob. Dice que él tomó la piedra en la cual puso la cabeza a donde tuvo el sueño y le echó aceite. Y dice al final, e hizo Jacob voto diciendo, si fuese Dios conmigo y me guardase en todo este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mis padres, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo daré. No me voy a meter con el diezmo, pero él lo dijo. Esta piedra será casa de Dios. ¿Por qué la piedra? ¿Qué simboliza esta piedra? ¿Qué simboliza esa roca? A donde él puso la cabeza y vio la escalera. ¿Sería Cristo? Porque le echó aceite a ella, a la roca que él había puesto por cabeza. Entonces, hermanos amados, cuando la Escritura dice ahí que conviertan las hoces y conviertan los asadones en espadas, es porque yo pienso que ya tenemos muchos años de estar rascando nuestra tierra. Y ya es tiempo que nos levantemos como un ejército, no buscando solo nuestras necesidades humanas y que me aquí, que me allá, o que le tengamos pavor a la muerte, porque en Dios no hay muerte, en Dios hay vida. Por eso le dijo el Señor a Jacob cuando le apareció antes de dormir, después de dormir le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sigue siendo Dios aún de los muertos? Sí, porque en Cristo no hay muerte, todos viven. Y se nos sigue repitiendo hoy día. Si usted te aparece a ti en sueño, en visión, yo soy el Dios de Jacob, de Abraham y de Isaac, porque ellos están vivos. Entonces la idea es esta, hermano. El congregarnos implica comprar un ticket para que no me coja ese día o no me tome ese día como ladrón en la noche, sino que esté despierto, para que cuando el cuerpo se mueva, la cabeza se mueva el cuerpo, porque Cristo es nuestra cabeza, ¿cierto? Él dice, nadie sabe ni el día ni la hora, pero si Él es la cabeza y yo el cuerpo, cuando Él se mueva, yo me muevo, si soy su cuerpo. Y no me va a tomar ese día como ladrón en la noche. Te los dejo ahí porque en verdad que si Jacob vio que esa piedra en ese campo era la casa de Dios y puerta del cielo, aquí estamos en casa de Dios porque se está abriendo la puerta para poder entrar al cielo a través del conocimiento que nos da la enseñanza, la palabra. Que Dios me lo bendiga. Amén, así es. Y mientras el hermano hablaba aún en la parte de la piedra, que es símbolo tal vez de Cristo, esa piedra angular, me venía a la mente Cristo Jesús. Desde muy niño, ¿él qué hizo? ¿Acudió a dónde? Al templo. Porque en el templo era enseñado y en el templo era instruido. Y llegó un momento que llegó al templo ya adulto y exhortó a todos los que estaban dentro del templo. Sí, porque habían convertido esa casa, decía él, en cueva de ladrones, porque ahí cambiaban y vendían, porque el propósito lo habían desvirtuado. Que no desvirtuemos el propósito por el cual nos congregamos en este lugar, amados hermanos. Que el fin de venir aquí es para buscar la aceptación de Cristo, para que Él nos dé el tiquete para poder heredar la vida eterna. Y si en algún momento tenemos que exhortar, como decía el libro de Hebreos, y como hizo Cristo, porque Cristo exhortó, porque Él dice que se puso bravito, ¿verdad? Dice que tiró todo. Si tenemos que exhortar en el amor del Señor,
lo hacemos, no agrediendo, no hiriendo, pero sí amonestando para que el propósito por el cual nos congregamos no se cambie, siempre sea el mismo. Que este sea un lugar de reunión donde adoramos y alabamos y escuchamos la palabra de Dios, porque para eso venimos aquí. Usted socializa después de las 12, antes de las 10, no, antes de las 8, 9. Pero de 9:30 que usted empieza a llegar a 12, 12:30 que termina el culto, usted no puede socializar. Porque si usted socializa, le está cambiando el propósito a la congregación, al congregarse. Y ahí es donde se va a levantar un hermano en representación de Cristo. Esta no es casa de ladrones, no es cueva de ladrones, es lugar donde se invoca y se exalta el nombre de Dios, y después nos abrazamos, nos besamos, todo lo que usted quiera. Pero el fin de venir aquí es adorar y exaltar al Señor, porque esta es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Hermano Eric, y después Leo, ya aquí está. Bueno, que el Ya Señor casi nos les vamos. bendiga. Nada más quería aportar el versículo 1 de este mismo capítulo 3. Dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, y reuniré a todas las naciones, las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas, y a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y el 12 dice, despiértense en las naciones y suban al valle de Josafat, porque aquí me sentaré para juzgar todas las naciones. El nombre de Josafat en los originales significa Jehová ha juzgado. Y lo que el Señor nos está hablando, por eso Él dice, me sentaré para juzgar a las naciones. Y hay algo muy importante, digamos, que si vemos todo el contexto general del capítulo 3, o sea, lo que el Señor está llamando es a un tiempo de despertarse. Es un tiempo de juicio en contra de las naciones. Como decía el hermano Carlos, ahora ya no es el tiempo de estar labrando nuestra tierra. Ya el Señor nos está metiendo a un tiempo de guerra, ¿verdad? Entonces, pero como yo dice que como desciendo yo a ese valle de Josafat, y me ponía el Señor un ejemplo así muy claro, y es la parábola de la viuda. La viuda venía de continuo delante del Señor, ¿verdad? Señor, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia, ¿verdad? Y decía que había un juez siendo malo, y aquel juez simplemente, para que no le agotase la paciencia, dijo, le haré justicia a esta viuda, no sea que venga de continuo, ¿verdad? Dice, ¿cuánto más el Señor no hará justicia a los que claman a Él de día y de noche? Se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia. Entonces, el Señor está hablando de que viene que Jehová ha juzgado, es un juicio que viene contra las naciones, contra nuestros enemigos, contra nuestros adversarios. Ese es el tiempo de levantarnos nosotros como esos guerreros, ¿verdad? Si el Señor está hablando de que Él ha juzgado a las naciones, ¿cómo yo voy a pelear por esa justicia? En oración. ¿Cómo yo voy a pelear con esa justicia? En clamor. Yo levantarme en pie de guerra, ¿verdad? Ya no yo labrando mi tierra, Señor, ayúdame, sálvame, quisto, que el otro. No, oración de guerra, oración en el Espíritu, clamar, levantarme, pelear por lo que es mío, por mi heredad, salir adelante, levantarme como un valiente. Despiértense los valientes, nos dice, ¿verdad? O sea, quiere decir que el Señor nos está llamando a otro nivel, ¿verdad? A otro nivel donde estamos hablando de un tiempo ya agresivo en el espíritu, ¿verdad? Me explico, porque ¿qué dice la palabra? Que el enemigo ha descendido con grande ira, ¿verdad? Porque quiere que nadie, porque le queda poco tiempo, porque quiere que arrebatar, ¿verdad? A los que dice la palabra que el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? ¿Verdad? Entonces estamos hablando que es un tiempo donde yo tengo que levantarme como guerrero, ¿verdad? Pero estratégicamente, y estratégicamente es en oración. Estratégicamente es con las estrategias que el Señor nos ha dado, con la palabra, entender que es juicio que el Señor quiere hacer en contra de mis enemigos, ¿verdad? Y esto muchas veces va a requerir que el Señor va a trabajar primeramente con enemigos que han estado ocultos en nuestros corazones, ¿verdad? Donde simplemente ahí yo puedo estar en ese tiempo de guerra, y en ese tiempo de guerra yo me puedo cansar,
En ese tiempo de guerra pueden faltar las fuerzas. Le faltó las fuerzas a un momento a David, casi lo matan en medio de la batalla, ¿verdad? Pero debo hacer también las de Moisés, en mantener mis manos levantadas y si necesito ayuda, que alguien me sostenga las manos. Porque mientras Moisés tenía sus manos levantadas, Israel prevalecía. Las bajaba, prevalecía Amalek, ¿verdad? Entonces ya el Señor nos está llamando en otras palabras, contexto general, despiértense, despiértense, estado de alerta. O sea, yo tengo que vivir en estado de alerta. Eso significa, ¿verdad? Lo que habla en Efesios, ¿verdad? Es orando en todo tiempo, con toda perseverancia, ¿verdad? Y súplica, estado de alerta, ¿verdad? Que Amén, el Señor los así es. bendiga. Amén. Leo. Las mamitas se van preparando porque ahorita vamos a orar por todas nosotras. Buenos días, hermanos. ¿Cómo Buenos están? días. Dios los ¿Y usted? bendiga. Amén. Vamos a ver, el tema del congregarse a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque es una de las muchas otras cosas en las que uno puede ver la gran, infinita sabiduría de Dios para trabajar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque, vamos a ver, si pensamos, si yo le pregunto a la gente, ¿por qué usted se congrega? ¿Por qué viene a la iglesia? Mucha gente, lo normal es que dice, hey, yo vengo a alabar a Dios y a hacer la palabra. Pero si nos ponemos a pensar, ese par de cosas se pueden hacer bien, bien desde la casa, viendo la transmisión, ¿verdad? Porque Dios está en todo lado, ¿verdad que sí? O sea, entonces, tiene sentido que esos sean los únicos objetivos por los cuales Dios nos pide congregarnos. Y definitivamente, desde mi punto de vista y lo que yo he visto en la palabra, definitivamente no. Porque cuando uno llega o decide convertirse en un hijo de Dios y entender qué implica eso y qué es lo que nos pide Dios para trabajar en nuestra vida, uno entiende que el congregarse es una herramienta gigantesca, ¿verdad? Porque primero, Cristo dijo que los 10 mandamientos, ¿verdad?, se podían resumir en 2. El primero, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo, al prójimo. Yo puedo amar a mi prójimo si no me relaciono con él, si no me rozo con él, si no conozco cuáles son sus falencias y sus necesidades, errores, lo que sea. Eso es amar. Sería facilísimo, ¿verdad? Porque así, hey, el mundo viviría en paz y demás. Primer punto, ¿verdad? Así de fácil, sin congregarme, sin rozarme con las personas, es imposible amar a mi prójimo. ¿Ok? Después, si nos vamos a lo que son los frutos del Espíritu, en Gálatas, muchísimos de esos frutos, sin el congregarse, son imposibles de darse, porque empieza por el primero, amor, el que acabamos de comentar. Puedo amar sin congregarme, sin relacionarme con las personas, sin aceptar los defectos de las demás personas. No, ¿verdad? Después, paciencia. Qué fácil ser paciente desde mi casa, ¿verdad? Sin que nadie me venga a molestar, sin ver la necesidad o lo que me molesta del hermano o vamos a ver, entender sí la necesidad que un hermano puede tener de mí en cierta forma, ¿verdad? Está benignidad, el ser benigno es una persona que es afable, que es piadoso. ¿Es posible ser piadoso de lejos? Ahí, remotamente. Imposible, ¿verdad? Bondad, igual, el mismo tema, la bondad. ¿Cómo hago yo para ser bondadoso si no me relaciono con las personas? La fe. ¿Cuántas veces, ahora lo mencionó Ruti, cuántas veces, gracias al congregarse, un hermano que está necesitado de fe ve la respuesta en la congregación y eso le ayuda para fortalecer su fe, ¿verdad? Después viene diciendo mansedumbre. ¿Puedo ser manso si no me relaciono con las personas? No, ¿verdad? Templanza, ¿verdad? O sea, entonces, vemos en el congregarnos vemos en el congregarnos la forma en la que Dios puede trabajar en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso yo lo veo en todo lo que tiene que ver con lo que provoca el roce, porque dícese congregarse, pero dícese también el servir con mis consiervos. Cada vez que se levanta eso contra mi líder, contra mi director en el departamento, contra mis consiervos, eso
es la misericordia de Dios mostrándome a mí en lo que yo tengo que trabajar, no la falencia del hermano, de mi líder, de mi consiervo, no, en lo que yo tengo que trabajar, ¿verdad? Y eso se daría si yo no me relaciono, si yo no me rozo con los hermanos. No se puede, ¿verdad? Entonces, veamos que el congregarse, así como todas las herramientas que Dios nos da, Dios lo pone por una razón sumamente profunda, y es que la mayoría de los frutos que Dios pide de nosotros vienen del roce con las personas, con los hermanos, ¿verdad? Y el amar al hermano, que es básicamente el tope, digamos, ¿verdad? El segundo mandamiento, o sea, congregarme. No hay otra forma, no hay otra forma, ¿verdad? Yo no puedo amar a mi esposa si mi esposa viviera en otra casa, porque el amar significa aceptarla tal y como es, con las cosas que a mí no me gustan, ¿verdad? Así de fácil. Amén, así es. ¿Tenías un pasaje que querías dar? Ok, si gusta pasa y da el pasaje. Así es, entonces, amados hermanos, es importante congregarnos, como dice ahí, como nos terminó diciendo nuestro hermano Leo. Hermanos, Dios me puso un pasaje y quiero pedirle a Dios que sea Él tomando el control. Espíritu Santo, guíame. Ábrelo. Tú eres bueno, Señor. Y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que perece. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia y hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad, hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor, yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Amén, bendito el Señor. Amados hermanos, y si usted prestó atención, este pasaje ya nos lo había traído el Señor unos domingos atrás. El Señor vuelve a reiterarlo en esta mañana, así que, amados hermanos, pongamos las barbas en remojo. Si es necesario que nos despertemos porque tal vez estamos en pasividad, hagámoslo, porque el día está cerca. El día está cercano y lo que Dios quiere es que su iglesia se limpie de toda iniquidad. La trompeta está sonando. ¿Cuántos estamos prestando atención a ese sonido y corriendo
a reunirnos para que entonces el nombre de Dios sea glorificado en cada uno de nuestras vidas. Vamos a estar poniéndonos en pie, amados hermanos, en este momento. Vamos a estar cerrando esta palabra en esta hora. No ha terminado la parte de la estrategia, amados hermanos, de lo que es el congregarse. La próxima semana tendremos un pasaje más que nos resta y así entender y ver hacia dónde Dios nos está dirigiendo. Lo importante es que seamos obedientes, amados hermanos, a la palabra de Dios. Luego de que oremos por cerrar esta enseñanza, vamos a estarle pidiendo a las mamás que puedan estar pasando, ya que el día de ayer fue el Día de la Madre, para estar orando por nosotras. Tal vez le pido al hermano Ronnie se encuentra, si me puede ayudar en oración para el día para las madres, digamos, para las mamás, ¿ok? Pero vamos a estar orando primeramente por esta palabra. Padre, gracias te damos, Espíritu Santo, Señor. Agradecidos porque tú eres fiel y verdadero con cada uno de nosotros, Padre. Porque tu palabra no volverá vacía, Padre, sino que tú nos enseñarás y nos sigues enseñando a través de ella, poderoso Rey. Gracias, Señor, porque tú haces sonar la trompeta en este lugar y apercibes nuestras vidas, Señor. Que en esta mañana tomemos la decisión, Padre, acordemos contigo, determinemos de despertar ese valiente en cada uno de nosotros, Padre. Que estemos dispuestos a venir a tu casa, a buscar tu rostro, Padre, a congregarnos delante de tu presencia como un solo ejército, entendiendo, Padre, que tu naturaleza es la que tiene que formarse y establecerse en medio de nuestras vidas. Quita la iniquidad, quita el pecado, todo lo que no es tuyo de nosotros, Padre. La pasividad y el conformismo, Señor, quítalo de nosotros y despierta, Padre, ese valiente. Ayúdanos a avivar, Señor, tu obra y a blandir esa espada sin temor, poderoso Dios. Porque si tú vas delante de nosotros, veremos la victoria en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es eficaz, Señor. Nos enseñas, Señor, nos estimulas aún a seguir hacia adelante a través de ella. Glorifícate en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús.